Bien, en este bloque, sí, gracias. Como les había dicho, este bloque lo que pretende es que nosotros podamos reflexionar en ese cómo, en el marco de estas experiencias de aprendizaje en el nivel primario, analizamos las producciones o actuaciones de los estudiantes para ver cómo están desarrollando sus aprendizajes, sus competencias. Por favor, a la siguiente diapositiva. Para eso estamos situándonos en un caso. Obviamente, las experiencias que estamos desarrollando tienen y llegan a concretarse cuando uno las aplica en campo. Entonces, estamos tomando la experiencia de la docente Rosa, que es una docente que trabaja con estudiantes de cuarto grado de primaria, alrededor de 30 estudiantes, y ella, la institución educativa donde labora está en una pequeña ciudad. La característica entre las características de sus estudiantes está que sus familias eh, se sostienen con el trabajo diario. Entonces ellos tienen que salir todos los días a laborar y ellos retornan al anochecer. Y lo que ella va identificando antes de elegir qué experiencia puede desarrollar es que se ha dado cuenta que los vínculos familiares no están ayudando a la convivencia entre ellos. Entonces, ella ha recibido algunas llamadas, algunos mensajes de sus padres de familia que le están indicando que no pueden lidiar entre las labores que ellos tienen fuera, más las acciones que hacen sus hijos en casa. A veces los niños salen a jugar, sabiendo de las restricciones que se tienen, y eso les llena de preocupación porque muchas veces algunos de ellos eh, han experimentado la vivencia de sus familias en este momento crisis de salud. Entonces, frente a eso, ella ha observado en las reuniones que tiene con sus estudiantes que los niños están dedicados a, a sus obligaciones solo cuando ella está presente, y se ha percatado de que el, en la competencia convive y participa democráticamente, ellos más están preocupados en sí mismos, ¿no? Y les cuesta ponerse en el lugar del otro. Entonces, al llegar incluso a acuerdos que hacen durante sus interacciones, ve que hay siempre esa dificultad para conciliar. Ah, también ha tomado en cuenta lo que sus padres le han manifestado, ¿no? Los padres y madres de familia, en que también en la casa, al pasar algunos problemas que tienen por las dificultades económicas y también por la salud de algunos familiares, ellos se sienten a veces molestos o nerviosos por la situación, y no pueden a veces lidiar con las actividades de sus hijos en casa en relación a sus deberes escolares. Entonces, ella también ha analizado que a sus estudiantes durante todo el proceso a veces manifiestan sus dificultades en expresar sus ideas, y también manifiesta que les cuesta a veces escribir textos con ideas claras. Entonces, todo eso que ella ha vivido, entonces le ha permitido identificar una de estas experiencias que están propuestas en Aprenda en Casa, y ha seleccionado la experiencia "Compartimos actividades para fortalecer la convivencia familiar". Bien, creo que nosotros frente a estas situaciones necesitamos analizar el contexto para saber hacia dónde están nuestros propósitos, qué cosa es lo que estamos persiguiendo, y obviamente como docentes debemos de tener muy en claro las competencias que nos toca desarrollar en nuestros estudiantes. Por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, el análisis que hizo la profesora Rosa en los elementos de la experiencia de aprendizaje es qué situación se está presentando, cuál es el propósito de esta experiencia, a través de qué actividades van a lograr el reto, el desafío que se están planteando, y qué tipo de producciones y actuaciones están esperando. Entonces,
Esos elementos siempre van a encontrarse al plantear una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Esta experiencia de aprendizaje ella la va a contextualizar. Entonces, para ella está bien claro que en esta experiencia lo que va a enfatizar va a ser, por lo pronto, la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda y analiza cada una de las actividades y dice cómo ellas van a permitirle movilizar las competencias que necesita para que evidencie que el estudiante y permita que el estudiante, perdón, evidencie qué aprendizaje se está logrando. La siguiente. Sí, la siguiente, por favor. Bien. Entonces, está claro que en esta experiencia de aprendizaje, los estudiantes eh, van a lograr el reto desafío de mostrar sus propósitos, sus propuestas de actividades para lograr que su familia mejore su convivencia. Entonces, en ese tránsito, ella analiza cada una de las actividades en relación a las competencias y piensa, ¿qué saberes de mis estudiantes se relacionan con la experiencia? ¿Qué otras competencias pueden movilizarse para lograr el propósito? ¿A través de qué actuaciones o producciones mis estudiantes demostrarán el desarrollo de las competencias? Debemos saber y debemos recordar que las evidencias son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado en relación a estos propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. Entonces, las producciones y las actuaciones van siempre de la mano. Por ello que da lectura a cada una de las actividades que se están proponiendo y siempre pensando, ¿no? ¿Está respondiendo a esta competencia que estoy seleccionando? ¿Necesito adecuar alguna más? Por decirles el caso, ¿no? Conocemos cómo se organizan las familias para una convivencia armoniosa. El título está invitando a que probablemente en esa actividad vayan a encontrar diversas formas de analizar cómo ponerse en la situación del otro. Es una parte de la competencia que necesita acentuarse porque ya ha diagnosticado que sus niños necesitan reforzar el ponerse en el otro. Están pensando en sí mismos y necesitan ponerse en el otro. Y así van buscando en la siguiente actividad. Solamente mencionando en este caso, estoy mencionando solo el título, ¿no? Pero el análisis puede ir más allá de buscar todo lo que contiene cada una de las actividades y hay actividades específicas que van a permitir desarrollar esta competencia. Bien, entonces el tránsito de este análisis para que pueda Rosa identificar cuáles son estas producciones, actuaciones que va a esperar en el estudiante, depende de, primero, el análisis y la contextualización que tenemos de una experiencia de aprendizaje, y en la cual estamos muy libres de poder adaptar, adecuar, incorporar algunos recursos o actividades también. Siguiente, por favor. Bien, tratando de un poco de construir la práctica de la docente, entonces estamos recogiendo algunas ideas de la socialización de la experiencia. Entonces, Rosa, al momento de socializar la experiencia con sus estudiantes, ha reflexionado sobre cuál sería la mejor manera de presentar la experiencia a sus estudiantes, a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué manera puedo ejemplificar la relación que existe entre las actividades propuestas y el propósito de aprendizaje? O sea,
¿cómo le digo a mi estudiante que aquí, en esta situación compleja que a veces se presenta en casa, que propone este reto, de qué manera podemos contribuir en el fortalecimiento de la convivencia familiar? Lo que yo va a aprender le va a permitir identificar diversas formas de organización de las familias, las responsabilidades que puedan asumir entre los integrantes de la familia y las diversas prácticas que fortalecen la convivencia armoniosa en el hogar, a fin de promover esas actividades que beneficien esta convivencia en casa. Entonces, con esas ideas que trasladan las competencias y permite movilizar, se sigue preguntando, ¿cómo puedo ayudar a mis estudiantes a que determinen el tiempo, los recursos que necesitan para realizar estas actividades? Porque pueden estar interesados, pero realmente podríamos ver obstáculos allí y ya nos han contado de que los estudiantes suelen priorizar el tema del juego porque no hay mucho acompañamiento de los padres en determinadas horas del día. Entonces, significa que ellos necesitan organizarse y ahí hay una estrategia que ayudará a que la docente pueda adaptar alguna situación, siempre contribuyendo a ese desarrollo de la competencia. Entonces, Rosa, en el momento de dar a conocer a sus estudiantes e incluso a las familias el reto que se han propuesto en esa semana, entonces está buscando que ese propósito, ese producto y la secuencia de actividades pueda hacer que permita llegar a ese reto y desafío, pero además le permita a ella desarrollar las competencias que ha seleccionado. Entonces, con ello, ella busca orientarlos a reflexionar cómo a través de la secuencia de actividades desarrollarán sus competencias. Bien, algo que no debemos perder de vista también es el producto, ¿sí? Que va a permitir mostrar todo lo que el estudiante ha podido movilizar en las competencias que se han escogido, incluso las que no se han escogido, porque hay competencias que van a movilizarse, ¿sí? Porque es la naturaleza del ser humano desarrollar las competencias continuamente, no solamente porque estoy llevando un área, bloqueo las otras competencias, sino se siguen movilizando. Entonces, el producto va a permitir visualizar que en la propuesta de actividades que elabore el estudiante va a ver cómo ese propósito se está cumpliendo, el propósito de la experiencia en sí, el propósito del aprendizaje que necesitamos lograr en ellos, en esta experiencia. Por favor. La siguiente. Sí. Haciendo también el recuento de esa deconstrucción de la práctica, Rosa sigue una ruta para el acompañamiento del aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Ya después de que con los niños han llegado a los acuerdos, ya saben cómo van a organizar su tiempo, ya han dispuesto las actividades, han señalado los recursos. Entonces, con todo ello, para responder a esa situación y al reto que se está presentando, entonces ella dialoga con sus estudiantes en determinados momentos, los ha organizado por grupos y eso ha permitido de que ella pueda acompañarlos en el desarrollo de esa secuencia de actividades. Rosa, para su ruta, siempre ha mantenido unas preguntas continuas. ¿Qué estrategias puedo usar para presentar esta experiencia a mis estudiantes y conectarlos con el reto? Porque es posible que al inicio podría ser que aborde la situación, pero no necesariamente estén continuamente conectados. Entonces, es una pregunta continua que ha hecho ella para que pueda seguir creando situaciones dentro de la experiencia misma que le permita irlos animando a llegar a ese reto, pero siempre mirando las competencias que ella ha escogido. ¿Qué ejemplos podría tomar como referencia? Se pregunta ella también y con ello sigue ella avanzando en buscar más estrategias, más mecanismos que le permitan lograr a sus estudiantes estas competencias y le permitan a ella ir monitoreando cómo van ellos aprendiendo, cómo ellos se van empoderando de algunas
de algunas reflexiones que han hecho, de algunas conclusiones que van tomando en estas interacciones. Entonces, el reto en estas interacciones es ayuda a movilizar las competencias. El reto también permite que las actividades empiecen a ayudar al estudiante a evidenciar a través de actuaciones y producciones lo que está vinculado con la competencia o las competencias que ha seleccionado el docente. Y eso va a ir generando una suerte de evidencias, ¿no? Esa suerte de evidencias que va poco a poco el niño guardando en su portafolio, que puede ser físico, virtual, o también a nivel de las formas en que el docente le pide que pueda trasladar esa información para que él vaya analizando y viendo en qué podría ayudar al estudiante durante ese trayecto. Entonces, cuando estamos hablando de ver dónde utilizamos las actuaciones y producciones, perdón, dónde podemos visibilizar las actuaciones y producciones de los estudiantes, no solo es al final de la experiencia ni a la actividad, sino es continuo y sistemático ir viendo qué producciones ellos están generando en actividades específicas que pueden estar planteadas en unas lecturas, que pueden estar también precisadas en unos, digamos, eh, elaboración de propios recursos que los niños hacen, y eso va a ayudar a que el docente pueda analizar en esas evidencias cómo está transitando el niño por la competencia. ¿Bien? Lo crucial de esto es que la retroalimentación debe marcar la pauta de para qué tenemos nosotros que analizar estas producciones y estas actuaciones. No es que tengo que analizarlas solo para calificar, ¿sí? Es importante más el que si estoy yo realmente validando lo que inicialmente me propuse para el desarrollo de la competencia, si realmente escogí bien la actividad, si escogí bien el recurso que va a ayudar al niño a movilizar esa competencia. La siguiente, por favor. Bien, entonces ahora hablemos sobre esas consideraciones para la valoración de estas producciones, ¿no? Rosa nunca pierde de vista las competencias, como ya lo hemos estado notando en la deconstrucción de su práctica, ¿sí? Y ella siempre al proponer las actividades que va desarrollando con sus estudiantes, ¿sí? Se pregunta, ¿cómo sé que al realizar estas actividades mis estudiantes están desarrollando la competencia? Y es una pregunta que nos ayudaría mucho a que también nosotros nos hagamos la misma pregunta, ¿sí? Nosotros cuando vamos a las guías y orientaciones que tenemos aquí en Aprendo en Casa para el docente, vamos a encontrar este tipo de información que ustedes ven en la imagen. Es la competencia, es el estándar del ciclo, son los criterios de evaluación propuestos y seleccionados para la competencia, que obviamente no están todas descritas en la actividad, sino están allí y nosotros estamos analizando para ver esos criterios que estamos seleccionando, a qué competencia están apuntando. Bien, entonces, ustedes notan allí el análisis, ¿no? Del estándar. Cuando nosotros vemos la descripción del estándar, sabemos que es un referente. Entonces, lo que vemos en la descripción es que por lo menos al momento de describir la actuación de mi estudiante se pueda reflejar en ese estándar, aproximarlo a él o de repente ver cómo está superando el estándar del ciclo en el que está ubicándose, ¿no? Entonces, para el caso de la valoración de las producciones, es bueno mirar el estándar, pero no significa que ya por hacer esta actividad yo ya estoy logrando alguna característica del estándar, sino que esa descripción me va a permitir ver que cada vez que yo tome esta competencia, esto tiene que seguir sumando, tiene que seguir siendo sostenible, tengo que seguir observando un comportamiento similar en diferentes situaciones. Entonces, es algo muy importante hacer esta reflexión para que el estudiante y nosotros podamos tomar alguna decisión en el momento en que vamos a retroalimentar. Bien, entonces, si pasamos a la siguiente, entendemos que la evaluación, desde un enfoque de evaluación formativa,
es el proceso de búsqueda de interpretación de la evidencia por parte de los estudiantes y de los docentes. Ojo, no es solo del docente, ¿sí? Por eso es que es muy importante socializar con los estudiantes qué esperamos de ellos, para que ellos también puedan hacerse, para que ellos puedan hacerse conscientes de que todo este proceso implica un involucramiento activo y que también ellos sean partícipes de la construcción de sus aprendizajes. Entonces, si ustedes notan, Rosa ha transitado por estos procesos de evaluación que se muestran en el gráfico, ¿sí? Ha identificado las competencias, ha organizado la información recopilada, ¿sí? Ha analizado la información que le permite evaluar si están brindándole alguna idea sobre el nivel de desarrollo, y eso lo vamos a ver en adelante. Y le tocaría analizar, ¿sí? En el caso de las competencias, que de repente no cuenta con información, cómo va a lograr tener evidencias que le ayuden a poder analizar cómo va en el desarrollo de ellas. Entonces, la evaluación se realiza en esta experiencia de aprendizaje en función de los criterios. Los criterios deben ser comprendidos por los niños, las y los niños, y no solo deben ser utilizados para valorar la producción final, sino también el proceso. La docente, con base en las evidencias, va a retroalimentar el proceso en relación al accionar del estudiante, porque eso necesitamos ver el actuar del sujeto competente. Las evidencias de aprendizaje deben analizarse con base en la competencia y los criterios. Y bien, el objetivo de este proceso es el contar con la mayor información y precisa, a fin de que el acompañamiento ayude a continuar brindando soporte, brindando orientación a los alumnos para que puedan seguir desarrollando sus competencias. Por favor, la siguiente. Aquí vamos a presentar ya un caso directo en relación a lo que analizó. Entonces, hemos tomado la producción de Nashla, una de sus estudiantes, ¿sí? Ella en la actividad, identificamos diversas actividades que contribuyen a la convivencia familiar de la experiencia de aprendizaje que ya hemos citado. Entonces, ella ha visto, ¿sí? Que ve la producción, la vincula y dice, a ver, esta producción, ¿a cuál de los criterios de evaluación que tengo ahí corresponden? Y han identificado que responden a una que ustedes ven resaltada ahí en el recuadro, ¿no? Propone organizar en familia un cartel de responsabilidades y actividades familiares a partir de una elección democrática, ¿sí? También está viendo ahí que esto está en la actividad que se sugirió en la primera actividad. Nos ponemos de acuerdo para organizar las tareas en el hogar. También lo vinculado con el reto de la experiencia, que es responderse a la pregunta de qué manera podemos contribuir en el fortalecimiento de la convivencia familiar. Y finalmente ha visto el propósito grande de la experiencia, que va a implicar la movilización de todas las competencias que han decidido hacerlas ahí. Entonces, lo que ha hecho primero la docente es ubicar la producción y se ha hecho todo el marco lógico sobre el cual debe identificar qué debe observar, en las producciones y actuaciones de Nashla, ¿sí? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva y analicemos un poco qué ha podido mirar. Entonces, aquí ustedes ven el cartel de responsabilidades de Nashla, ¿sí? Entonces, ella en la actividad tenía propuesta también un cartel parecido, ¿sí? Y en ese cartel parecido, ella ha visto que en el ejemplo que le dimos, el niño, la niña que desarrolló esa propuesta de su cartel, ha colocado como actividades en su hogar: asear y ordenar la sala, ordenar los dormitorios, lavar los platos, ordenar el comedor, regar las plantas del jardín, lavar la ropa de la mamá, cocinar, ¿sí? Ahora veamos lo que ella ha puesto. Ella ha puesto asear y ordenar los cuartos, que se asemeja mucho, ¿sí? Lavar los platos, regar las plantas, ¿sí? Jugar vóley, lavar la ropa, cocinar, juego de cartas. Ella ha colocado, Nashla, ha colocado las actividades que hacen en casa. Entonces,
Eso ha enviado Nashla a su profesora y también le ha añadido un audio donde se muestra el diálogo que tuvo con su mamá y con su tía, con las personas con las que vive, al presentarles el cartel de responsabilidades. Porque dentro eh, de esta actividad específica que estamos mostrando, la idea era de que ella construya un cartel de responsabilidades, ¿sí? Y a partir de una elección democrática. Por lo tanto, necesitaba verse cómo ha hecho, cómo ha desarrollado esta elección. Entonces, en ese audio, eh, al presentar el cartel de responsabilidades, también ha visto que hay actividades que tiene que hacer los martes y jueves que no puede desarrollar algunas de las actividades que sería responsable ella, por ejemplo, arreglar los cuartos, ¿sí? Entonces, como ella el martes y el jueves tiene, aprendo en casa, entonces ella no podría cubrir esa actividad, por lo tanto su mamá está ingresando a apoyarle en esos aspectos, ¿no? Entonces, eso se evidencia en el audio. También ella ve que había necesidad de colocar en los días miércoles y sábado, perdón, sí, miércoles y sábado, jugar vóley, porque son los días en que está juntas las tres, la mamá, la tía y ella. Entonces, se han puesto de acuerdo y han decidido qué jugar, porque a las tres les gusta el vóley, por lo tanto ha quedado el vóley como una práctica, una actividad en casa. Bien, entonces, si es, con esto se encontró Rosa, al momento de analizar, se pregunta, ¿no? ¿El cartel que elaboró le está permitiendo desarrollar la competencia convive y participa democráticamente? ¿Esta competencia le está permitiendo observar si ha propuesto, ¿no? De manera organizada en familia el cartel de responsabilidades y actividades familiares a partir de la elección democrática? ¿Sí? ¿Le ha brindado información importante sobre las competencias que se desarrollan aquí? Incluso no solamente la competencia convive y participa, podría ser también que aquí me brinde una evidencia de otra competencia que podría anotarse. Entonces, al analizar ella, empieza a tomar decisiones respecto a la competencia convive y participa democráticamente, ¿sí? Cuando ve eso, ¿podría retroceder a la diapositiva anterior, por favor? Cuando, anterior. Ajá. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos cómo está resaltada aquí los criterios y cómo este criterio está orientando sobre el estándar, nosotros estamos viendo que esta niña está alcanzando evidenciar una actuación que permite vislumbrar que está desarrollando la competencia de acuerdo a la descripción que tiene el estándar. Entonces, ella está proponiendo, ¿sí? De diversas maneras, actividades que puedan ayudar a la convivencia. No especifica en el estándar si es con su familia, con su mamá, con la comunidad, con quien fuera. Aquí está dando un modo de actuación que el estudiante debe evidenciar y que la docente debe sostener en el tiempo, porque eso lo puede hacer ahora, pero mañana, pasado, los que siguen, también debería de continuar haciéndolo, ¿no? Para que pueda sostenerse. Entonces, con esto podría decir la docente que la niña está logrando lo esperado y más bien se podría hipotetizar qué podría hacer para seguir envolviendo y haciendo sostenible esa actuación en esta niña, en Nashla. Entonces, de esa manera le va ayudando. ¿O qué otro recurso le ayudaría también a poder organizar de repente un cartel con otras actividades que pueda distribuirlas en el tiempo para que pueda manejar sus horarios de, de estudio, sus horarios de recreación, de actividades compartidas en labores en casa, y de esa manera equilibrar esta convivencia para que la pueda trasladar de repente a su comunidad? Entonces, ese tipo de análisis es el que más o menos el que esperamos nosotros que realicemos cada vez que hagamos esta acción. Pero veamos la siguiente evidencia. ¿Sí? Por favor. La siguiente diapositiva. La otra.
aquí tenemos la producción de Pedro, ¿sí? Está en relación a la actividad, conocemos cómo se organizan las familias para una convivencia armoniosa, ¿sí? Y en esta parte de esta actividad específica, cómo se organizan algunas familias, se había presentado una lectura. Entonces, hace algo similar, ¿no? Toma la producción, ve el estándar, en este caso es de la competencia de comunicación, ve el estándar, ve qué criterio de evaluación está implicándose en él, que tiene que ver con la opinión, opina sobre el contenido del texto a partir de su experiencia y contexto, ¿sí? Y esto como que triangula y responde a este propósito. Ayudará a responder el propósito de identificar diversas formas de organización de las familias, las responsabilidades, los intereses, ¿no? Fortaleciendo esta convivencia armoniosa en el hogar, y también responderá al reto de qué manera podemos contribuir en el fortalecimiento de la convivencia familiar. Entonces, todo eso se va envolviendo y vemos en la producción cómo podríamos analizar. Pasa por favor a la siguiente diapositiva. En la transcripción que se hace sobre esto, esta imagen que no está muy clara, entonces se ve las respuestas que él ha hecho a las preguntas de una lectura. Entonces, en esta transcripción, por ejemplo, ¿no? La pregunta era, ¿cómo se ha organizado la familia de Pablo para realizar las tareas y responsabilidades domésticas? Entonces, el niño responde, mientras su hermano limpia toda la casa y su otro hermano cocina con su mamá y su hermana y su abuelita dan de comer a los conejos, entonces ella analiza, ¿no? Ahí está haciendo opinión, él está tomando textualmente lo que está ya escrito, ¿no? Pero el criterio opina sobre el contenido del texto a partir de su experiencia y contexto no se puede evidenciar allí, ¿no es cierto? Pasa a la siguiente pregunta y así sucesivamente se va dando cuenta, por ejemplo, en la pregunta C, de las actividades realizadas por Pablo y su familia, ¿cuáles de ellas contribuyen a la convivencia familiar? Y él selecciona, ¿no? Cocinar juntos y escuchando música criolla. Bien, él selecciona, deduce, ¿no? Entonces, si está tomando esa información del texto, todavía su análisis puede llegar a una pequeña inferencia, pero no está opinando sobre el contenido. Sigue explorando, ¿no? En él pregunta, ¿por qué? Porque le gusta. Esa es su opinión, ¿sí? Bajamos a la D y dice, ¿las actividades realizadas por la familia de Pablo se parecen a las realizadas por tu familia? Dice, sí. Y le preguntan, ¿por qué? Porque mi familia también hacen esas cosas. En estas dos últimas preguntas, podría haber una chance, una oportunidad de que el niño opine sobre el contenido del texto a partir de su experiencia y contexto. Quiere decir que va a trasladar su propia experiencia de vida en relación a lo que haya encontrado. Entonces, respecto a esta competencia, nosotros esperamos que el niño pueda interpretar, relacionar, vincular. ¿Las respuestas del estudiante le están permitiendo ello? ¿La lectura del caso ha cumplido su finalidad? Quizás necesite un apoyo. Quizás Rosa necesite hacer otro recurso que ayude al estudiante a mirar este criterio, ¿no? Sus estudiantes han comprendido los criterios que se está utilizando. En este caso, está comprendiendo este estudiante, está comprendiendo lo que se está esperando de él, sabe lo que es opinar, quizás necesite algún apoyo. Entonces, analiza su propia práctica Rosa y toma decisiones sobre estos aspectos para facilitar a sus estudiantes esos otros recursos que podría ayudarlos a transitar por esta competencia. Se da cuenta que su estudiante necesita mayor atención y apoyo y por ello ha decidido elaborar algunos recursos para que llegue a movilizar la competencia, ¿sí? Bien. Entonces, esas son las tomas de decisiones que vamos analizando en relación a la evidencia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la producción de Vilma, ¿sí? Esto también se encuentra en la actividad Conocemos cómo se organizan las familias para una convivencia armoniosa. Aquí se le ha pedido que elaboren en ese esquema que puedan identificar información del texto que han leído. Bien,
Ese proceso que hemos hecho para la reflexión, podemos hacerla cada vez que tenemos nuestras evidencias con nuestros estudiantes, ¿sí? Porque nosotros como docentes conocemos las competencias que estamos desarrollando en cada uno de ellos y debemos conocer perfectamente las competencias del grado y no solo las competencias, sino los estándares para poder irlos ubicando en donde están. Recuerden que el estándar nos da una descripción de cómo podría estar en ese nivel, pero nuestro estudiante podría sorprendernos y haber mostrado que el estándar que refleja el ciclo, de repente él ya lo está superando y está logrando aprendizajes más, digamos, que le corresponden a otros niveles. O si no, podemos identificar que también necesitan algunas características que no han podido ser logradas en los estándares anteriores. Entonces hay que analizarlos. Ese proceso también lo han hecho, por favor, en la siguiente diapositiva, ¿sí? Haciendo la transcripción de esa situación y lo que ha revisado en las propuestas de Vilma, de esta niña, es que en relación al criterio, donde identifique información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes del texto y la coloque en un organizador gráfico, ha visto de que ha podido tomar bastantes elementos donde la estudiante muestra un avance en esa identificación de información, ¿no? Y ve en cada recuadro sobre el título del texto, sobre los personajes, ha acertado mucho con las acciones que realizan los personajes para una convivencia armoniosa, ha visto y ha sacado ideas principales de los hechos que se narran en el texto, y eso, mirándola a la competencia, vamos a poder notar que la estudiante está desarrollando, ¿sí? De manera muy graduada, que avanza hacia el estándar deseado. Entonces, esto es lo que les puedo compartir en el momento y qué cosas debemos tomar en consideración finalmente. Finalmente, nosotros en este análisis de estas producciones, actuaciones, en la siguiente diapositiva, por favor, lo que debemos tomar en cuenta es que buscamos determinar los logros en relación con las competencias evaluadas junto con otros aspectos aún por mejorar. Es importante que los estudiantes conozcan con antelación los criterios a partir de los cuales serán evaluados. Se debe realizar un análisis descriptivo y valorativo de las producciones de los estudiantes, como ya lo hemos evidenciado. Se debe brindar a los estudiantes orientaciones de manera continua para que puedan proceder a resolver las situaciones planteadas y que ellos puedan realmente sentirse, que sientan que están desarrollando aprendizajes. Gracias por el tiempo. Seguimos dialogando. Bien, muchísimas gracias, Karina. Karina nos ha mostrado una ruta interesante sobre cómo es que nosotros podemos ir articulando todos los componentes de la experiencia de aprendizaje, cómo es que debemos de tener en cuenta el estándar, las competencias, los desempeños, las capacidades, ir mirando el propósito, la situación misma que nos está planteando y estas producciones y actuaciones de los estudiantes. Gracias, Karina, por todas las orientaciones. Permítanme un momento saludar, por favor, a los colegas que nos siguen acompañando, colegas de Huancayo, Santa, Pisco, Chiclayo, Cusco, Ica, Mollendo, Ascope, Andahuaylas, Acobamba, Loreto, Chimbote, Jauja, Independencia, Chancay, Churcampa, Virú, San Juan del Urigancho, Paita, San Borja, Quinchero, Satipo, Chosica, Callao, Ayabaca, Chanchamayo, Carhuaz, Casma, Guaitará, Padre Abad, Mariscal Nieto y seguro de muchísimas otras regiones, ciudades y centros poblados más que nos están acompañando los docentes, algunos podemos ir recogiendo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a presentar el bloque 2 y nos va a acompañar la especialista de la Dirección de Educación Secundaria, Zenia Guerrero, con el tema que habíamos señalado, orientaciones para el análisis de producciones y actuaciones de los estudiantes en el marco del desarrollo de las experiencias de aprendizaje en el nivel secundaria. Un gusto contar con Zenia en este lugar, así es que adelante Zenia con tu presentación. Muy buenas noches. Gracias, Julio. Buenas noches. Voy a compartir la presentación para poder apoyar nuestras ideas. A ver.
Voy a compartir. En el caso de educación secundaria, para poder analizar las producciones o actuaciones que nuestros estudiantes nos van brindando en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, naturalmente vamos a ver cómo es que éstas se inscriben en ellas. Recordemos que en el caso de educación secundaria, Aprendo en Casa nos está ofreciendo como recursos experiencias de aprendizaje relacionadas a competencias propias asociadas a una determinada área curricular, pero también hay experiencias de aprendizaje que vinculan o integran varias competencias de diversas áreas curriculares convocadas por una situación significativa. Entonces, en ambos casos, naturalmente, hay que valorar el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Entonces, vamos a ver algunas ideas. Por ejemplo, voy a tomar una experiencia de aprendizaje, la primera, porque es probable que el común de colegas que estamos aquí de secundaria quizás haya visto en el desarrollo de esta experiencia que se produjo en abril. Entonces, en esta experiencia que está prevista para el tercer grado y cuarto grado, denominada Promovemos la participación ciudadana responsable en diversos espacios de la escuela y comunidad, se planteó una ruta, que es una propuesta, es una de las tantas rutas que puede haber y que naturalmente, como ya ha mencionado también mi compañera, ya el profesor en el marco de la diversificación ya se determina en el colegiado la ruta más adecuada, ¿no? Yo he tratado de sintetizar aquí para poder tomar algunas ideas. En esta experiencia de aprendizaje, naturalmente se desarrollan las competencias en acción, en situación. Entonces no hay otra forma de desarrollar las competencias que no es enfrentando una situación que nos desafía. En este caso, a nuestros estudiantes se les ha planteado que en el contexto actual la participación no solamente tiene que ver con el proceso electoral, que hay otras formas de participación democrática que ellos vivencian tanto en su comunidad como en la escuela, por diversos asuntos públicos, ¿no? De diferente interés. Entonces, se les sitúa o se les enfrenta con la situación de que no siempre hay una participación responsable. ¿No? No siempre tenemos interés por informarnos para tener una participación justamente basada en una decisión sobre información. Entonces, a ello se suma, tal cual vemos actualmente, de que a veces la participación o los espacios de participación generan la convergencia de muchas personas, por lo tanto hay aglomeraciones, ¿no? Entonces se les desafía, se les plantea como reto de qué acciones podrían ellos plantear para promover una participación igualitaria, responsable e informada. Entonces, el propósito es que ellos puedan sustentar una propuesta de acciones, ¿no? Utilizando naturalmente argumentos que van a venir desde diferentes perspectivas, ¿no? Apoyado en data matemática, en datos históricos, en datos sobre la participación, en información también sobre la transmisibilidad del SARS-CoV-2, ¿no? O del virus de COVID-19, ¿no? De tal manera que la propuesta que tengan ellos sea argumentada en estas perspectivas, ¿no? Para promover no solo la participación democrática, sino que ir consolidando la convivencia en su comunidad orientada al bien común. Entonces, para ello se ha pensado, es una propuesta naturalmente, que pudiera darnos cuenta de una respuesta a esta situación compleja. Notamos que la situación invita a un conjunto de competencias.
Si hay problemas con la responsabilidad porque no se informa, si hay problemas porque la gente no toma en cuenta las medidas de bioseguridad, entonces fíjense que está llamándose a un conjunto de competencias. Entonces, se piensa de que podría dar cuenta del desarrollo competente de nuestros estudiantes que planteen acciones argumentadas, por ejemplo, en un discurso, ¿no? Y que puedan ser comunicadas, compartidas en distintos medios, ¿no? De tal manera que promuevan esa participación con las características que estábamos diciendo. Para ello, entonces, se ha planteado toda una ruta, que es una propuesta. Entonces, el colegiado de maestros de la institución educativa, cuando, por ejemplo, toma una experiencia de aprendizaje para analizarla y poder decir en el marco de la diversificación curricular qué es lo que vamos a plantear, entonces tiene que tener una comprensión integral de toda la experiencia de aprendizaje. No se trata que porque yo soy la profesora de ciencias sociales, entonces a ver dónde está ciencias sociales y yo fijo aquellas actividades asociadas a mi área y solamente eso veo. No, tengo que comprender la situación compleja y con todas las aristas y posibilidades, ¿no?, de actividades que van a vivenciar los estudiantes, ¿no?, como una propuesta de ruta para enfrentar este desafío. Entonces, aquí se ha planteado, por ejemplo, 4 tramos o trechos. El primero es que ya nos hemos detenido un tiempo a que los chicos comprendan la situación. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar ante esta pregunta, ante este reto? ¿No? Entonces, mediar para ello. Y luego un conjunto de actividades para ver cómo es realmente la participación en nuestra comunidad. Entonces están convocadas, por ejemplo, la competencia de Convive y Participa para poder explicar cómo está siendo esa participación. Y desde la competencia de Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, para poder recoger data que nos sirva de evidencia, ¿no?, fidedigna, de la participación en nuestro entorno y poder procesar esa información de tal manera que nosotros podamos presentar conclusiones para luego tomar decisiones sobre qué podemos hacer. Entonces, así sería un siguiente trecho de elaboramos nuestra propuesta de acciones. Y nuevamente aparecen naturalmente convocadas estas competencias a través de actividades, ¿no? Y, por ejemplo, poder deliberar ya sobre la participación y abordar los diferentes puntos de vista, ¿no?, formas de ver esta problemática. Entonces, explicar la variación del virus, porque si bien nos estábamos enfrentando a un virus, pero ahora hay una serie de variantes y los chicos necesitan comprender eso. ¿Y qué relación tiene ello con las rutas de transmisión? Y entender cómo ha sido desde otra perspectiva también la participación, por ejemplo, cuando se ha tenido que elegir a autoridades, cómo ha sido en el pasado, ¿no? ¿Qué cambios se han dado respecto de un tiempo atrás y qué tenemos que permanece en nuestros procesos de elección de autoridades ahora respecto de un tiempo anterior? ¿No? Y vamos viendo cómo entonces con estas diferentes perspectivas y data que ya tenemos, ya el estudiante vislumbra ciertas propuestas de acciones, entonces ya podría ir elaborando un discurso argumentativo, no solamente qué está pensando, sino en qué va a basar sus argumentos de su propuesta. Luego se busca que sustente una posición también sobre la participación igualitaria, ¿no?, proponer una serie de acciones ya para la participación y finalmente poderlas compartir, ¿no? Y entonces dar pie a la competencia de oralidad para poder convencer a aquellos que le elija como destinatarios de su propuesta de acciones. Entonces, esa es un poco la idea de la propuesta. Entonces, se espera que el trabajo colegiado que antes hacíamos solo del equipo de área, si es que había más de un maestro del área, de una determinada área, ahora sea aquellos maestros de las múltiples áreas que están naturalmente convocadas por la situación significativa de aquellas competencias que están invitadas. Comprender
individualmente, luego cuando nos vamos a la puesta en común, poder ya mirar. Yo creo que estas dos actividades voy a requerir a mis estudiantes, de acuerdo a sus necesidades, necesita primero abordar tal cosa. Entonces van en el marco de la diversificación adaptando de tal manera que sale una propuesta original, ¿no? Entonces, luego de ello, seguramente vamos a hacer un zoom acá en la evidencia, que era la propuesta de acciones, pero no son cualquier tipo de acciones, sino que tienen que estar sostenidas o argumentadas, ¿no? Considerando la importancia de la participación en la escuela, la participación igualitaria de los actores sociales en la vida democrática del país, que considere las medidas de bioseguridad para frenar la transmisión del virus en los diferentes espacios públicos. Utilizar gráficos estadísticos como histogramas y polígonos de frecuencias y presentar conclusiones sobre la participación. Entonces, estas figuritas que yo tengo de colores acá, obviamente van a representar a distintas competencias asociadas a distintas áreas y cómo entre varias van aportando a esas condiciones que le darán vida al discurso que plantee el estudiante. Entonces, vamos a tomar esto que yo he resaltado acá de color celeste, ¿no? Vamos a suponer que yo soy la profesora de ciencia y tecnología, entonces yo he comprendido la experiencia de aprendizaje que se ha propuesto, ya lo que hemos acordado, y entonces tengo claro cómo es que desde la movilización de las competencias a mi cargo, ¿no? Las competencias científicas, va a contribuirse a resolver la situación planteada a los estudiantes. Entonces, si yo tengo que asegurar que hayan acciones argumentadas, ¿no? Que garanticen el desarrollo de las medidas de bioseguridad, entonces yo planteo criterios de evaluación. Ya Julio nos comentaba de que han abordado la semana anterior cómo se plantean los criterios, así que vamos a tomar más bien el uso de los criterios. Entonces, imaginemos que para la competencia explique el mundo físico, que es la que está invitada por la situación, se ha planteado dos criterios asociados a sus dos capacidades. Una como explica relacionando conceptos y datos científicos que las variantes del virus SARS-CoV-2 se originan por mutación, que es un tipo de mecanismo de variabilidad genética. Y la otra parte, el otro criterio que fundamente con evidencias científicas su posición respecto a que las medidas de bioseguridad son parte de los nuevos hábitos en todo espacio público. Entonces, estos criterios me van a permitir mirar, ¿no? Desde las competencias científicas que tengo a cargo, de la performance de la actuación competente de mi estudiante para poder dar vida al discurso desde esa perspectiva. Pero yo no la voy a pensar solamente desde, a ver, explica y yo aseguro solo esto. Tengo que pensar como un engranaje en el conjunto integrado en la situación compleja y por lo tanto un discurso que se va a nutrir de diferentes aspectos para poder dar una respuesta. Entonces, recordemos que, colegas, ya nos estaba diciendo también es nuestra compañera, que cuando nosotros pensamos en criterios de evaluación, esto responde a qué cosa debemos buscar cuando vamos a hacer un análisis de las actuaciones o producciones, es decir, de las evidencias de nuestros estudiantes, para saber si fueron exitosos, es decir, para saber si tienen un logro esperado como nosotros estamos planteando, ¿no? O sea, la calidad de las producciones van a estar determinadas por los criterios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que mi estudiante, cómo me imagino, cómo se va a ver la actuación competente de mi estudiante cuando haga sus acciones argumentadas para contribuir a promover la participación democrática responsable y que tenga las medidas de bioseguridad en cuenta? Entonces, ese ideal, ¿no es cierto?, ese esperado en función de que lo estoy haciendo avanzar a partir de su nivel real, eso vendrían a ser los criterios, ¿no? Entonces, ahí siempre vamos a recordar que son los que describen características de la competencia, en este caso, que queremos valorar. Por lo tanto, la competencia está estructurada
en sus capacidades, ¿no? Que se están desarrollando de manera combinada y que van a dar cuenta del nivel de resolución de respuesta ante la situación que va a tener mi estudiante. Entonces, los criterios ya conocemos que se abordan, que se elaboran a partir de los estándares y los desempeños. Pero para ello tenemos que tener bastante claro en secundaria que estamos organizados por áreas, ¿no? Tener una clara comprensión todo el colegiado de maestros del enfoque por competencias y recordemos que en resumen se es competente cuando enfrentamos situaciones, ¿no? Entonces usamos los diferentes recursos, por ejemplo los conocimientos, pero resolviendo, ¿no? Una situación en la que se me ha puesto y me está desafiando y me está retando, entonces es en esa acción que yo uso mis competencias, pero a la vez las desarrollo y se entiende que vamos progresando. Entonces, los criterios básicamente que están relacionados a las capacidades que conforman la competencia, ¿qué cosa vamos nosotros a tener en cuenta de ellas, no? Eso que yo me he dado cuenta del nivel real, dónde están y a dónde los voy a ir haciendo progresar, hacia dónde voy a llegar, como decía nuestra compañera, entonces tiene algo que debe progresar. Eso es revelador, eso es importante. No solamente lo que es fácil de ver, ¿no? Entonces, explica, pero ¿qué es eso que le da el plus y que le hace progresar? Entonces, hay siempre una pregunta que nos hacen, ¿por qué tenemos que hacer criterios? Porque en un enfoque por competencias, las situaciones, ¿no es cierto?, son abiertas. El reto es abierto. Por lo tanto, las respuestas van a ser múltiples. Entonces, como son respuestas abiertas, tenemos que tener un referente que nos permita orientar, ¿no?, la actuación competente de nuestros estudiantes. Por eso es que los criterios se convierten en una guía, no solamente para analizar una evidencia, sino para saber qué se espera de mí, ¿no?, desde un inicio. Cómo yo voy modulando, cómo voy adaptando mis estrategias de aprendizaje, cómo me voy autorregulando, ¿no? Cómo voy desarrollando esto para ir configurando esas características expresadas en los criterios de evaluación. Entonces, una vez que yo tengo los criterios, de los criterios recordemos que podemos ir al instrumento, en este caso, para analizar las evidencias, las producciones o actuaciones. Entonces, una vez que yo tengo ya formulados mis criterios en base a los estándares y a los desempeños, entonces, recuerden que es lo que yo espero del actuar competente. Por lo tanto, esa es la caracterización del logro esperado, utilizando las escalas de nuestro currículo nacional. Entonces, si ese es el logro esperado, a partir de allí yo hago una variabilidad en estos niveles que he decidido, en este caso son 4 porque coinciden con nuestra escala y por lo tanto me facilita la valoración. Entonces, a partir de allí es que yo hago la gradualidad, siempre con lo revelador e importante, ¿no?, de lo que progresa. Entonces, por ejemplo, explica relacionando los conceptos y datos científicos que las variantes del virus SARS-CoV-2 se originan por mutación, que es un tipo de mecanismo de variabilidad genética. Y el otro que fundamenta con evidencia científica su posición respecto a que las medidas de bioseguridad son parte de los nuevos hábitos. Por ejemplo, recuerde que para el logro destacado puede ser que haya una progresión, una actuación más compleja en todos los aspectos o en algunos de ellos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es cuando en la calidad de la fundamentación no solamente menciona toma como referencia la evidencia, sino que da ejemplos concretos, ¿no?, que cita acá de su entorno respecto de las medidas de bioseguridad. ¿Y por qué eso sí marca la diferencia para un logro destacado? Porque recuerden que el reto es que él sepa que eso es parte y argumente para convencer que eso es parte de los nuevos hábitos en los espacios públicos en el contexto que estamos viviendo. En proceso, el estudiante, recordemos que en proceso es cuando está próximo al esperado,
Entonces hace la fundamentación, logra hacer estos procesos, pero no necesariamente basada en evidencia científica, ¿no? Y en las explicaciones utiliza algún concepto científico respecto a que las variantes de los virus se originan por mutación. Y podemos decir que habría un progreso mínimo, nos imaginamos que hay un progreso mínimo, recuerde que este es a priori. De repente cuando el estudiante solo sabe que, bueno, el virus se reproduce y uno le pregunta, ¿y cómo podemos frenar el contagio? Y el estudiante va diciendo, solamente menciona algunas medidas. Entonces, pero no está progresando lo suficiente como para decir ese ideal que corresponde a su ciclo grado, ¿no? Entonces es un poco la idea muy, muy somera, a modo de recordación, de cómo podemos plantear desde los criterios hasta, en este caso, una rúbrica de la competencia explica el mundo físico, basada en conocimientos sobre los seres vivos, biodiversidad, tierra y universo. Y la gradualidad en función de lo relevante que queremos que progrese. Hemos dicho que los criterios de evaluación en las experiencias de aprendizaje, en este enfoque por competencias y el enfoque formativo de la evaluación, me tienen que permitir saber desde el inicio en que se me presenta la situación, ¿no? ¿Qué se espera? ¿Cómo es la calidad de mi actuación que se espera? Si yo voy a hacer acciones argumentadas, o sea, ¿cómo tiene que ser cuando yo hago explicaciones científicas? O sea, ¿cómo me imagino la calidad que mi maestro va a esperar para decirme está bien, ¿no? Entonces, en el proceso, en los tramos, en el desarrollo de las actividades de esta ruta que, por ejemplo, se ha planteado, la idea es que me permita que las acciones que voy haciendo vayan teniendo esas características. Entonces, esas características están allí para guiarme. Entonces, van a apoyar esas actividades más pequeñas que vamos haciendo para ir estructurando o configurando esa actuación deseada, ¿no? Y finalmente, cuando ya tenemos configurada la evidencia, ¿no? Final, ¿no? De la experiencia de aprendizaje para poder dar cuenta, ¿no? Cómo es que la competencia sí ha tomado esas características que habíamos esperado. Bien, entonces, las evidencias o las producciones o actuaciones siempre se determinan, se planifican, por lo tanto, siempre tienen que darse a conocer. La primera actividad tiene que ser para comprender la situación. Parte de la actuación competente, según nuestro currículo nacional, implica comprender la situación que tengo que enfrentar y entonces me dice, uy, esto me recuerda a, entonces voy movilizando mis recursos, que yo tengo mis estrategias, mis propias explicaciones, cómo suelo actuar ante situaciones como estas, pero habrá eso que no me alcanza. Eso que no me alcanza es lo que voy a conseguir, voy a ir desarrollando. Y entonces me voy a plantear metas. Y tiene que ver mucho la competencia gestiona tu aprendizaje de manera autónoma. Entonces, por eso es importante plantear no solamente el propósito y la evidencia, sino los criterios y un tanto conversados. Cuando nosotros decimos, vamos a compartir, la idea no es que ahí se los enviamos y acuérdate que ahí están los criterios. La idea, colegas, es que generemos espacio, de repente cuando estamos haciendo en el WhatsApp la interacción con nuestros estudiantes, ¿no? En la reunión con nuestros estudiantes, preguntas, por ejemplo, o consignas que le lleve a focalizar y a leer y a conversar sobre los criterios de evaluación que estamos pensando, y de repente ellos podrían decir, ¿y por qué no es lo otro? Y puedan ir proponiendo. Recordemos que en secundaria los chicos ya pueden ir avanzando hacia esos niveles. Entonces, la idea es también poder indicar acá con esta gráfica cuando yo recojo las evidencias. Las evidencias se van generando en la mediación, en el acompañamiento, ¿no? Entonces, y uno se va dando cuenta si los chicos van comprendiendo, si van explicando, si van dándose cuenta qué conceptos relacionan, etcétera. Por ejemplo, poniendo el foco en esta competencia de explica. Y entonces yo en el camino voy viendo qué recursos se está utilizando y qué no está yendo bien para intervenir retroalimentando oportunamente, ¿no es cierto? Entonces para eso me sirven esas actuaciones más chicas,
Entonces, de repente, en todo el tramo, yo ya voy recogiendo evidencias acá que ya me van dando cuenta, va configurando y me van haciendo prever qué necesito enfatizar, qué necesito variar de mi enseñanza, etc. Y bueno, al final también tenemos ya las actuaciones que hemos dicho que es para obtener la evidencia final con esas características. Recordemos que la evidencia va a tener estas características, ¿no? Estas condiciones que habíamos dicho, ¿no? Son acciones, una propuesta de acciones argumentadas en un discurso que tenga en cuenta todo esto. Entre ellas, que considere las medidas de bioseguridad, que utilice información gráfica estadística, que considere la importancia de una participación igualitaria de todos los actores sociales, la participación de la escuela y la comunidad. Entonces, desde esa perspectiva, ya estamos al final y recordemos que en esta experiencia, acá, en esta experiencia, los profesores, ¿no? han visto, qué actividades son claves y cómo van aportando a esa construcción. Cuando en esta se ofrece que comunicación va a configurar el discurso, ¿no es cierto? Va a configurar el discurso, entonces se entiende que con el maestro o la maestra de comunicación va a terminar la evidencia, la va a recibir. Entonces, ¿pero quién la evalúa? Todos, porque en esa actuación compleja, como es dar un discurso con todos esos aspectos que hemos mencionado, entonces yo debo encontrar mi competencia, ¿no? Debo encontrar la actuación competente desde la parte científica, por ejemplo. Entonces, la puede compartir y cada profesor, obviamente, desde los criterios de evaluación, los va a analizar. Yo tengo acá el discurso que me ha compartido la colega de comunicación, ya sea grabada, escrita, en audio, en vídeo, ¿no? Entonces, acá estamos todos los profesores que promovemos ese conjunto de competencias. Con nuestros propios criterios de evaluación de esa competencia es lo que yo voy a mirar el discurso en su integralidad, ¿no? Entonces, a ver, en este discurso, ¿dónde miro la actuación competente de la competencia convive, de la competencia gestiona datos, de la competencia explica el mundo físico, de interpretaciones históricas, de las competencias de escritura y de oralidad? Entonces, acá tenemos un ejemplo muy breve. Por ejemplo, la evidencia de Gerald, de tercer grado de secundaria, que alcanza a su maestra. Esta evidencia que tenemos acá está en el camino, no es la evidencia final todavía. Recuerden que es una gran evidencia que es el discurso y que ahí también yo espero ver la competencia científica. Entonces, previo a ello, hemos trabajado, hemos desarrollado actividades y hemos ido planteando consignas, preguntas, etcétera, que le permitan ir armando sus explicaciones y argumentos. Entonces, esta es auténtica, por eso está así. Aquí notamos que en el oro esperado es que relacione conceptos científicos y el estudiante empieza a decir, por ejemplo, el comportamiento actual del coronavirus SARS-CoV-2 en cuanto a su variabilidad es que necesita evolucionar para adaptarse al ambiente en donde habitan, además de poder lograr infectar a un ser vivo sin ser eliminado por las defensas inmunológicas del ser vivo. Fíjense cuántos conceptos está cruzando acá. Evolución, adaptación, ambiente, defensa inmunológica, etcétera, y los está relacionando para construir una explicación. Sin embargo, dice, en la minoría de veces las mutaciones se dan a causa de errores que se está explicando por qué ocurren las mutaciones. Y esto puede ser crucial para su propagación. Entonces, está explicando aquello y yo aquí he marcado, he sombreado en la rúbrica que sí puede hacer Gerald. Entonces, para poder hacer el análisis de evidencia, lo que usamos es la comparación respecto de lo que yo veo que puede hacer, ¿no? Contrastado con los criterios. Y así el estudiante entonces plantea una propuesta y dice, en cuanto a su ruta de transmisión, la principal
forma es por aerosoles emitidos por una persona infectada. Y estos pueden quedar suspendidos en el aire, y si una persona que esté a menos de 2 metros de distancia inhala este aire, junto con los aerosoles, efectivamente se contagia. Por ello se propone mantener ambientes ventilados, usar doble mascarilla, protector facial, mantener distancia social, y los argumentos son los siguientes. Estas medidas, lo que pasa es que las medidas de bioseguridad que ordenó el gobierno son efectivas al contacto directo de las gotas, pero no de los aerosoles. En cambio, la superpropagación del SARS-CoV-2 debido a los ambientes con poca ventilación, debido a la falta de ventilación, de circulación del aire, hace que los aerosoles traspasen la mascarilla. Por eso se debe usar doble mascarilla, y sigue su argumentación. Entonces se dan cuenta cómo vamos hallando, y acá también está subrayado y es sombreado de celeste, justamente para que tengamos en cuenta los criterios, cómo voy hallando por contraste la actuación que yo estaba buscando y que las actividades me permitieron construir. Así tenemos, por ejemplo, que esta es una evidencia previa, pero yo quiero ver entonces que a partir de ello yo retroalimento a mi estudiante, ¿no es cierto? A partir de ello yo puedo hacer preguntas, por ejemplo. Gerald, has logrado explicar relacionando varios conceptos importantes como variabilidad y mutación. ¿De qué otra manera podría originarse variantes del SARS-CoV-2? ¿Por qué lo medio así con preguntas? Porque fíjense que esto que no he marcado de amarillo es lo que no estoy viendo que Gerald está evidenciando. Entonces le hago preguntas que lo guíen para que se dé cuenta de esa relación, y le digo luego que integre esas respuestas a sus argumentos. Así, cuando yo tenga una evidencia integrada, la evidencia final, cada maestro está haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Cada maestro está haciendo lo mismo cuando yo tengo el discurso. Por lo tanto, vamos a retroalimentar. Yo no es que recibo la evidencia y entonces comienzo a valorar y ya coloco una asignación de un determinado nivel de logro. No, hago ese contraste y retroalimento. Entonces, nosotros seguramente, para ir terminando, vamos a encontrar de que una vez que hemos retroalimentado, esto pertenece a otro estudiante, a una chica, nosotros vamos a tener que, miren cómo en ese discurso faltaba la parte de la competencia científica, no se veía. Entonces, aquí la estudiante está ensayando. Por ejemplo, dice, ¿no? Por el lado de la ciencia, nos demuestra que para tener una participación activa tenemos que protegernos, ya que los virus cambian constantemente. Ahora tenemos que usar doble mascarilla por los aerosoles que se transmiten a través del aire. También no estar en ambientes cerrados, ya que los virus pueden durar hasta 3 horas allí. Por eso hay que cuidarnos cuando participamos, porque el virus está por todo lado. Esto que ha mejorado porque la profesora le dio tiempo para que lo haga, miren cómo llega el mensaje al WhatsApp. Profe, tiene razón, voy a complementar mi exposición. A eso le llama el discurso. ¿Estará bien para integrarlo a mi discurso? Entonces, miren, esto no podríamos recibirlo y pasar de largo. Tenemos que volver a analizar la evidencia para ver si mejoró, ¿no es cierto? Y entonces luego poder brindar ya un juicio de valor respecto de los criterios. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, este es de otro estudiante, que no vamos a analizar todos, solamente les voy a comentar acá. Se ha hecho una transcripción del vídeo y el estudiante comienza a decir, miren, este es un discurso que integra todas las competencias, empieza a decir, ustedes se preguntarán qué es la participación democrática, algunos dirán que yo sé, entonces hace una apelación a los datos que recogió de su escuela en su encuesta de matemática, y él concluye que los hombres participan más que las mujeres, pero que no participan tanto en la comunidad, sino más participan en el espacio de la escuela, ya sea como padres de familia o como estudiantes. Y él plantea una pregunta que desafía a las chicas. ¿Por qué, si ustedes desde 1900 y tanto ya tienen el derecho a la participación, por qué no están aprovechándola totalmente? ¿Qué cosa les está impidiendo? Eso dice en su discurso. Y comienza a dar una serie de argumentos. Luego pasa y dice de que, como saben, hay varios espacios de participación, pero el más destacado en este caso
serían las elecciones, dice en esa época el estudiante, ¿no? Pero debemos recordar que estamos viviendo una situación de pandemia y eso implica que podemos contagiarnos y empieza a decir toda la ruta de transmisión y los argumentos de los flujos de aire centrado en los aerosoles. Miren que no está centrada, se centra un poco en el lavado de manos, pero más en los aerosoles. Y entonces la maestra siente que el estudiante ha progresado porque está basando en argumentos mucho más complejos y a la luz de las nuevas evidencias científicas que por el proceso de diversificación, la maestra también ha puesto en mesa, ha entregado a los estudiantes para que ellos procesan y puedan argumentar. Entonces, aquí este estudiante seguramente, ¿cómo podemos hacer el análisis y la valoración? Fijándome en lo que puede hacer respecto de la competencia explica. Y así como en la anterior vez, voy sombreando y a partir de allí voy retroalimentando para que mi estudiante vuelva a hacer y complete su evidencia final. Puede ocurrir, colegas, para terminar ahora sí, puede ocurrir que en este caso la maestra, como ha seguido todo el proceso, ve que en el discurso final de Daniel no está las variaciones genéticas dentro de sus argumentos, pero recuerda que en el camino, en ese proceso, sí había dado una explicación. Entonces, eso nos sirve para decir, probablemente eso no fue importante para el estudiante para seleccionar para su discurso. ¿Cómo lo retroalimentaría? Con una pregunta, seguro, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que hay otras evidencias que nos van diciendo que puede explicar completo, pero ¿por qué no lo está considerando? Entonces allí entramos a tallar a una retroalimentación, como ustedes pueden ver, no genérica, sino específica a la necesidad. Y para terminar, las ideas fuerza de esta pequeña presentación es que es necesario que cuando abordamos una experiencia de aprendizaje, sobre todo integrada, todos comprendamos toda la experiencia, ¿no? Y veamos cómo va a contribuir la que está a nuestro cargo. Mediar la comprensión de la situación, compartir los criterios, usarlos frecuentemente y retroalimentar en el proceso luego de analizar la evidencia final y nuevamente volverla a analizar. Bien, entonces acá hay algunas ideas, ahí se va a quedar el PPT, de repente Julio, para que puedan los colegas hacer las preguntas. Muchas gracias. Y voy a dejar de compartir. Muy bien, muchísimas gracias, Senia. Senia nos ha dado una ruta muy interesante. Y miren el reto que nos plantea Senia, ¿no? Comprender de manera integral, de manera conjunta, toda la experiencia de aprendizaje. De no solo irnos, en el caso de secundaria, también soy de secundaria, a veces uno tiende a irse solamente a la competencia asociada a su área y solamente ve pequeños espacios como suyos y no mira toda esa experiencia rica, esa situación compleja que le estamos dando al estudiante y que nosotros como maestros y maestras tendríamos que comprender en su integralidad, en todo el conjunto de la experiencia y también ir mediando en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Gracias, Enia. Bueno, permítame algunos saludos a La Joya, El Agustino, Mariscal Ramón Castilla, Chupaca, Puno, Sucre, Cutervo, Cañete, Quillabamba, Chalhuanca, Chocope, Caravelí, Chicama, San Ignacio, Quilmaná, Cartavio, Concepción, Aymaraes, Castro Virreina, Huancané, Aija. Muy bien, quería comentarles, justo Senia lo ha señalado al final, quería comentarles, colegas, que ustedes tienen en la descripción del evento, en la parte superior, o en cualquier lugar donde esté descrito el evento, dice exactamente el título de nuestro evento, en este caso, señala ahí, dice análisis de producciones o actuación de los estudiantes. Iniciamos el docente al día webinar el día de hoy, desarrollamos el tema, y dice el tema, y a veces algunos colegas no ven cómo lo pueden bajar. Lo que tienen que estar mirando, colegas, ahí dice ver más. Abran ver más, y ahí hay un icono que dice realiza la siguiente encuesta y podrás descargar el PPT del webinar del día de hoy. Hay un enlace, ingresen a ese enlace, completen la encuesta y van a recibir un enlace para que puedan acceder al webinar.
Algunos colegas también nos han dicho, pero no pueden acceder en el momento ya los quieren bajar y no se puede bajar, dicen, no hay nada, no nos lo están entregando. Lo que le hemos señalado es que al final del evento, cuando termine el evento, cuando termine el webinar, el enlace que ustedes han recibido después de llenar la encuesta se va a abrir y ustedes van a acceder a los PPTs que hoy Karina y Senia nos han presentado y que les han explicado de una manera magnífica. Entonces, no se preocupen, el material va a estar a mano de ustedes, solamente llenen la encuesta, guarden el enlace que va a aparecer para que luego accedan al Drive y puedan bajar el material sin ningún problema. Lo que sí les señalamos, colegas, es que el material va a permanecer hasta las 10 de la noche a disposición de ustedes. Después también, para ordenarnos y para mantener un equilibrio en el acceso a la información, se cierra el acceso a ese Drive. Entonces, ni bien termine el evento, se activa y pueden acceder. Muy bien, ahora vamos a presentar, como ustedes siempre saben, a la ronda de preguntas, ¿no? La ronda de preguntas que nos va a ir planteando y que ustedes hemos ido recogiendo de lo que ustedes nos han dicho, nos han escrito en el chat, ¿no? Entonces, quiero invitar ahora a nuestra colega Karina Valenzuela, para que podamos responder, ¿no? Mira, Karina, acá estamos viendo dos preguntas, se puede decir integradas, si quisiéramos decirlo ahí, así de esa manera, ¿ya? Que nos han planteado los colegas. Entonces, uno es el colega Roger Guido Ijar Mendoza, ¿no? Dice, ¿puede poner ejemplos de cómo transformar el lenguaje técnico que maneja el docente en cuanto al propósito de aprendizaje a un lenguaje sencillo y entendible para el estudiante? Y a la vez, el docente Romeo Narciso nos dice, usted habló que debemos conectar con los estudiantes ante un reto, pero ¿cómo conecto a los estudiantes frente a un reto? Si me puede dar algún ejemplo puntual, teniendo en cuenta su realidad y contexto. Muy bien, Karina, adelante contigo, por favor. Bueno, gracias por las preguntas. En nuestras reflexiones, lo que les puedo decir a ambos docentes es que lo primero es que miremos un poco cómo estamos caracterizados nosotros para dirigirnos a nuestros estudiantes, qué tanto los conocemos, de qué manera podemos identificar sus formas de comunicarse, su lenguaje, sus intereses, sus características. Cómo nosotros llegamos a conectar con ellos es porque tenemos empatía, hay una simpatía con ellos. Es que ese vínculo que se establece docente y estudiante es el primer momento que podría decir como un tip que va a ocurrir para que cuando hagamos las propuestas, los ejemplos, para transformar esos lenguajes a veces técnicos que tenemos nosotros los docentes, puedan convertirse en algo que él comprenda, que él entienda y se enganche, se involucre, conecte contigo, ¿no? Porque si no llegamos a entrar en ese diálogo que es muy explícito de docente-estudiante, con esas formas que tenemos para acercarnos, entonces es muy complicado que aquello que queremos decir, por más bonita palabra que nos inventemos, llegue a ellos. Entonces, un ejemplo cercano, después de que tú caracterizas a tu estudiante y en el caso de que puedas mostrarle el reto como el que hemos presentado, tú podrías decirle, ¿no? ¿De qué manera puedes ayudar en casa a mejorar la convivencia, que haya más tranquilidad, a que haya más armonía en casa? ¿Qué podrías hacer para que todos se sientan felices, contentos? Entonces tú estás adecuando el lenguaje al niño. Ahora, cada uno sabe cómo son sus grupos de estudiantes. Si yo les doy un ejemplo, no es que eso sea para todo el país, porque necesitamos siempre caracterizar y precisar. Nuestro grupo es particular. Siempre hay que ver eso, ¿no? Que es particular. Eso de manera general, ¿no? Si quiere, ¿hay otra pregunta? Sí, Karina, igual te voy a pedir por favor que respondamos a dos maestras en este caso. Lorena Calderón nos dice, en una sesión de aprendizaje o una actividad, ¿se tiene que evaluar necesariamente con un solo criterio de evaluación? ¿O puede plantearse otros complementarios? Pero a la vez recogemos otra pregunta que a veces siempre está latente ahí, de una colega, Irene Villegas nos pregunta, ¿y los desempeños qué rol cumplen? Adelante, Karina. Bueno, gracias también a las docentes, ¿sí?
en una sesión de aprendizaje, una actividad, puedo evaluar, esto va a depender de ti. Entonces, tú, ¿cuán capaz eres de recoger de tus estudiantes los criterios de evaluación que has propuesto hacer en esa actividad o en esa sesión? La actividad, recuerden que puede durar varios días, ¿no? Entonces, reflexionemos si estamos en la condición de poder recoger esos criterios que hemos solicitado en cada uno de ellos. ¿Cómo esos criterios los vamos a tomar? ¿Qué precisiones quisiéramos hacer para que ese criterio sea más claro para mi estudiante y para mí? ¿Sí? Eso es algo por donde yo sugeriría que empecemos, ¿no? Por eso, criterios va a depender de tu habilidad como docente para poder capturar y también retroalimentar, porque no es solo recoger, sino qué tan capaz soy para poder retroalimentar. Entonces, hay un dicho también, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Tenemos que graduar un poquito eso para que podamos aterrizar y realmente recoger esas evidencias en función a los criterios planteados. Ahora, y los desempeños, ¿en qué rol cumplen? Claro, nosotros también somos profesionales y queremos ver minuciosamente cada detalle, no nos queremos perder de aquello que es rico en el estudiante, porque cada particularidad realmente ayuda a que podamos a este niño, a esta niña, ayudarla a transitar en la competencia. Entonces, los desempeños son esas descripciones más específicas de la propia competencia y del propio nivel que se espera lograr, que te sugerimos para que puedas tomarlo en cuenta y también con ello ayudarte a elaborar los instrumentos, porque ojo, los criterios no es que solo estén en nuestra cabeza, sino tenemos que ayudarnos con algunos instrumentos, algunas rúbricas que nos permitan ir tomando en cuenta cada uno de los progresos y poder diferenciarlos, cómo los sigo apoyando, cómo los sigo llevando de este nivel real a un nivel ideal de aprendizaje. Es por ahí mi consejo. Muchísimas gracias, Karina. Siempre muy certera las respuestas. Igual quiero seguir reiterando a los colegas porque todavía algunos están consultando. Los materiales se les va a entregar, solo tienen que llenar la encuesta y ahí tienen un enlace. Guarden el enlace, terminado el evento, ustedes van a poder pues acceder a ese material, ¿ya? Quería ahora seguir avanzando en algunos aspectos que creo que es muy importante que nosotros lo vayamos teniendo en cuenta. Tendríamos que ir viendo, por ejemplo, le preguntaban a Senia, y en la exposición de Senia era interesante lo que le decían respecto a, entonces dice que el producto necesariamente tiene que ser recibido por todos los docentes. La IE, por favor, agradecería puedan asegurar mi afirmación, dice, ¿no? La profesora Karina Sedamano Ledesma, discúlpenme que no le haya podido leer bien su pregunta, ¿no? Entonces, Senia nos hablaba justamente de esta necesidad de que todos los maestros y maestras en el nivel secundario nos podamos articular y podamos trabajar de manera conjunta y que podamos de alguna manera también comenzar a comprender que estas experiencias de aprendizaje lo que están buscando es una mirada holística, integradora, articuladora, de todo el quehacer pedagógico que vamos haciendo. Sé que es complicado para los colegas de secundaria que no tenemos mucha costumbre, mucha práctica de trabajar de manera conjunta con todos los colegas de nuestras otras áreas, pero también les señalábamos en la actividad anterior que tenemos que comenzar a pensar que estamos hablando de competencias asociadas al área y no estamos hablando de competencias exclusivas al área. Entonces, hay que ahí tener siempre esa mirada de integración, esa mirada de búsqueda, de articulación, que nos va a permitir responder de mejor manera a los retos y también al análisis de las evidencias de aprendizaje. Ambos elementos tenemos que compartir y por eso es que el reto está ligado, está articulado, como lo decía Senia, a todas las competencias que están planteándose en la experiencia de aprendizaje. Y ahí los maestros y maestras tenemos responsabilidades, tanto en la mediación en el aprendizaje, como en el momento de analizar esa producción integrada que está planteando los estudiantes y también, como bien lo decía hace un momento Karina, no olvidarnos que no solo se trata de analizar las evidencias, sino también
que tenemos pues que brindar una retroalimentación efectiva, una retroalimentación que permita al estudiante ir comprendiendo y aprendiendo, y como también lo señalaba Senia, ir transitando, ¿no?, de esa retroalimentación que nos permite describir, de esa retroalimentación formativa, descriptiva, poco a poco ir transitando también hacia una retroalimentación que los lleve a la reflexión, que los lleve de repente a retarse mucho más y a comprender los procesos, y como mostraba en una de las evidencias, el estudiante va comprendiendo entonces que necesita mejorar su trabajo, reelabora, reajusta lo que está haciendo y lo vuelve a presentar y así reajustado, ¿no? Qué interesante esa evidencia que nos presentaba Senia, porque nos permite entonces ver pues que la mediación del maestro, la interacción entre el maestro, maestra y el estudiante está logrando que el estudiante también sea consciente del proceso en el cual está desarrollando los aprendizajes que están viendo, ¿no? Muy bien, sigamos entonces con lo que estamos planteando desde el inicio. Creo que Senia tiene un pequeño problema de conexión, pero no hay ningún problema, vamos a seguir avanzando. Siempre nosotros, colegas, queremos señalarle que si bien estamos saliendo desde la Dirección de Formación Docente en Servicio, tenemos que agradecer, felicitar la compañía, el permanente trabajo de manera articulada que hacemos con los colegas de la Dirección de Educación Primaria, con los colegas de la Dirección de Educación Secundaria, en algún momento hemos salido con la Dirección de Educación Básica Especial, o con la Dirección de Educación Básica Alternativa, con la Dirección de Servicios Educativos Rurales, con la DICER, con la DEIT, ¿no?, que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe. Entonces nosotros siempre agradecemos y queremos decirlo públicamente a todas estas interacciones que venimos haciendo con todas las direcciones y que nos permite llegar con los maestros y maestras de todo el país, ¿no? Entonces, gracias por responder a las preguntas, Karina, y más bien quería ahora Tengo dejarte... una pregunta más. Sí, a ver, No Karina, sé. por favor. Karina, sí, adelante, adelante. Sí, bueno, también me he leído la pregunta de Verónica Navarrete, y quizás poco a poco podríamos también ir deslindando alguna información que siempre cae y que es buena, ¿no? ¿Puedo evaluar evidencias por capacidad de la competencia desarrollada? Pregunta, ¿sí? En una sesión. Evidencias por capacidad de la competencia desarrollada en una sesión. Recuerden que las capacidades, el conjunto de capacidades moviliza la competencia. Es razonable tomar solo una, es razonable hacerlo de esa manera. Tendríamos que reflexionar. Yo lo que sugeriría es que mires toda la competencia en sí, y el criterio tiene que mostrar que se moviliza la competencia con todas las capacidades posibles. Una va a destacar más que otra, pero sobre todo esto va a ayudarte a que no solo mires un rasgo de ella, sino toda la competencia. Sí. Muy bien, Karina, muchísimas gracias. Bien, ahora más bien le voy a plantear una pregunta a Senia, que estaba quedando ahí. Senia, el profesor Roger Guido Híjar Mendoza nos señala otra consulta, nos dice, en la elaboración de criterios, ¿cómo darme cuenta cuándo elaboro esos criterios de evaluación en base a los estándares y cuándo elaboro estos en base a los desempeños? ¿O los puedo hacer en base a ambos? Adelante, Senia. Gracias. Estimado, va a depender del foco en que usted le va a dar para poder tener una evidencia que le dé cuenta del desarrollo de la competencia con suficientes características o descripciones. Si el estándar es suficiente para brindarle esa caracterización del esquema de actuación que va a tener sus estudiantes, pues bien, sí es suficiente. Pero, por ejemplo, los desempeños, recuerde que son actuaciones específicas, más finas, de tal manera que usted puede hacer las descripciones mucho más directas, más ligadas incluso a la situación, porque tiene actuaciones más específicas precisamente que le pueden dar cuenta de ciertas
esquemas de actuación donde usted puede intervenir para retroalimentar en algo muy fino y hacer progresar. Entonces, eso va a depender. Por ejemplo, si usted aborda la competencia, en este caso el ejemplo, explica el mundo físico, solamente el estándar probablemente le dé cuenta de rasgos gruesos de la actuación competente del estudiante. Pero cuando usted combina para especificar un criterio, ¿no? criterios de una competencia con el desempeño, estas se hacen más finas, ¿no? Más específicas, de tal manera que su retroalimentación de usted también la va a ajustar, ya sea con recursos, con preguntas, con consignas, directo a la necesidad específica del estudiante. En realidad, eso lo va decidiendo usted. Bien, Juli. Muchísimas gracias, Senia. Senia, abusando de la paciencia de los colegas, solo una pregunta más. La maestra Karina nos dice, entonces entiendo que el producto necesariamente tiene que ser recibido por todos los docentes de la IE. ¿Qué le podríamos decir, Senia? Me imagino que se refiere al producto integrador, no al producto final. A la evidencia final. Así es. Sí, en realidad, miren, o sea, hay que tener bien claro acá, si nosotros nos preciamos de desarrollar competencias, se desarrollan competencias en situaciones que por su naturaleza, como es la vida, es compleja. Y aquí está integrada, están indicadas varias competencias. Entonces, como es la misma persona, es la misma estructura sociocognitiva de nuestro estudiante, la que combina, relaciona, explica y entonces da una respuesta ante el desafío. Entonces, la idea es de que todos la desarrollemos y todos veamos nuestra competencia, no solo en el proceso. O sea, si yo digo acá, yo ya tengo mi explicación y por me voy, no. La idea es que yo pueda ver cómo hace uso de esa incluso combinación para responder a la situación compleja en este caso, con el discurso. Entonces, sí es necesario, porque yo estoy desarrollando una ruta de aprendizaje en la que le va a permitir el estudiante tiene la mediación para haber conectado las ideas unas con otras, y de eso recuerde que se encargó la competencia comunicativa. Entonces la idea es que sí, la recibe un maestro y se comparte. El trabajo colegiado cambia, como tú has dicho, Julio, su foco para salir del área a un conjunto de competencias que están a cargo de distintos maestros, ¿no? Y que el expertise de unos y otros va a ayudar a que el estudiante tenga esquemas de actuación más competentes. Julio, quería ahí acotar, había una pregunta que había quedado y que es frecuente. Había un maestro que había planteado, perdón, omití su nombre, que decía, a ver, ¿cómo hago yo para analizar esas evidencias de 36 estudiantes, ¿no? Y si tengo por 4, eso se convierte en 72 por 2, ¿no? Entonces, y si me llegan todas. Entonces, en el camino, obviamente, este es un gran desafío, ¿no es cierto? Cuando vamos recibiendo, por ejemplo, en el WhatsApp, todos te van diciendo, Miss, ¿ya? Así, Miss, pero explíquenme esto, Miss, se me borró todo, Miss, estaba a punto de explicar esto, pero efectivamente. Entonces, en realidad, cuando estamos en el camino, es bien desafiante, es bien demandante, y esto lo tienen que tener claro los directores, porque creen que hay 2 actividades en la experiencia y cree que solo eso hace el maestro. El maestro media así y retroalimenta así, mucho, ¿no? Entonces, puede ser por mensajes orales, o sea, va a ir a la expertise, colega, de cómo tú reconoces la necesidad específica y vas dando una a la vez. Esa otra evidencia final que yo he subrayado, a mí, por ejemplo, me funciona el coloreo, compartir. Entonces, coloreo, y lo que me queda, allí hago inmediatamente la retroalimentación, una pregunta chiquita. Y a veces no la hago por escrita, sino que grabo el audio, que es lo que, por ejemplo, a mí me funciona mucho mejor, ¿no? Porque me es más rápido para poder sintetizar lo que quiero decir, y se combina con el énfasis del tono, y le puedes hablar directo, etc. Entonces, hay diversas estrategias. Algunos hacen escritura,
A mí me funciona, por ejemplo, subrayar porque igual 240 estudiantes a mi cargo, entonces es bastante, ¿no? Entonces hay que ir comparando y el expertise a usted también le incrementa la velocidad al momento de comparar, colega, ¿no? Esto no es que es de la noche a la mañana ni todos somos así. Esto es un proceso en el que vamos poco a poco, ¿no? Y su rúbrica que usted haga cada vez se va a perfeccionar en razón de que usted va viendo también los progresos de los estudiantes y va reduciendo también de repente la caracterización de lo relevante que quiere que progresen en sus estudiantes. Bien, colegas. Muchísimas gracias, Senia. Muy bien, estamos llegando, maestros, a una parte que siempre es interesante. Como les decía, agradecer a nuestras ponentes y ahora queremos invitar a Karina Valenzuela Posada, especialista de la Dirección de Educación Primaria, para que nos dé su saludo de despedida. Un hasta luego, porque Karina y Senia seguro van a volver a retornar a este espacio. Karina, adelante con tu saludo, por favor. Bueno, siempre es un gusto, Julio, compartir este espacio para poder reflexionar sobre lo que vamos haciendo cada día y ver todo el reto que se presenta para nosotros el desarrollar las competencias de nuestros estudiantes. Obviamente, como dijo Senia, no es sencillo, no es que no nos sería nuestro trabajo, nuestra profesión. O sea, es un trabajo arduo que merece atención, pero cada vez que vamos empoderándonos de la mirada de una competencia para poder desarrollarla, para poder recoger evidencias, como se vuelve parte de nosotros y es y va más allá de solo afirmar teorías o recoger opiniones de expertos, entre comillas. Realmente los expertos son ustedes que están ahí, que están recogiendo esa información y siéntase en esa medida satisfechos por lo que van haciendo y también retados a seguir viendo otras maneras de poner en práctica este análisis del recojo de evidencias y la retroalimentación para nuestros estudiantes. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Karina. Bueno, de igual manera, saludar y agradecer a Senia Guerrero Mendoza, especialista de Ciencia y Tecnología para la Dirección de Educación Secundaria. Adelante, Senia, con tu salud de despedida con nuestros maestros y maestras que hoy nos han visto. Gracias, Julio, y también a mi compañera Karina. Sí, solamente expresar la admiración y el respeto por cada uno de los maestros, ¿no? Y que sea reconocida el corazón de la actividad de la evaluación formativa que hacemos para desarrollar competencias, ¿no? La retroalimentación acá es incluso 1 a 1 y más de una vez por la misma demanda con nuestros estudiantes. Eso reconocer y nada, poder invitar a esa integración interáreas que hemos empezado y que es muy rico y a favor del estudiante, porque es la misma persona que estamos educando todos. Muchas gracias por compartir esto y por permitirnos también aprender a través de las preguntas que ustedes nos hacen, colegas. Gracias.